Bueno, pues como les decíamos, el pasado jueves la conductora que había provocado un accidente de tráfico en Portals aceptó una condena de 4 años de prisión por haber matado a 2 de sus acompañantes y a un motorista. La acusada es una joven mujer de 22 años que también perderá el carnet de conducir durante 6 años. Los hechos se produjeron el 16 de abril en la autopista que une Palma con Andratx. Recordarán, a la altura de Portals, la mujer pilotaba un BMW deportivo descapotable por la autovía mientras hacía constantes cambios de carril y conducía de forma temeraria, según ha quedado probado. La investigación de la Guardia Civil dejó claro que esta mujer iba drogada en el momento del siniestro, que había consumido éxtasis, cocaína, marihuana y ansiolíticos, que circulaba a 170 kilómetros por hora cuando perdió el control del coche, arrolló a un motorista y cayó por un terraplén hacia una zona boscosa. Fueron, como digo, al final 4 años de prisión para esta mujer, una situación que ha creado, pues, no sé si decir cierta alarma social, pero desde luego sí que ha hecho enfadar a muchos. Uno de los colectivos que más se enfada habitualmente con este tipo de sentencias es el de los ciclistas, y por eso queremos repasar también algunas otras sentencias que han llegado en los últimos tiempos. Una de ellas tiene que ver con el atropello mortal de una de estas personas y que además no tuvo el auxilio de quien le había atropellado. Juan Marqués. Pues sí, un juzgado de Palma impuso 3 años y medio de cárcel para la agente del Cuerpo Nacional de Policía que conducía un vehículo que atropelló y mató en marzo de 2012 a una ciclista alemana en la carretera de Scapblanc. El conductor no paró y siguió sin más hasta su casa en Tojerik. Fueron 3 años y medio de prisión. También en julio del 2014 conocimos la multa por atropellar, tan solo multa, por atropellar mortalmente a una niña de 3 años. Un juzgado de Palma condenaba a una pena de multa, únicamente de multa, a un conductor que arrolló mortalmente a una niña de 3 años cuando paseaba en cochecito con su madre en el barrio de Sevilleta, en la ciudad de Palma. En septiembre de 2011, el magistrado le impuso 2 meses de multa a razón de 20 euros diarios y la privación del derecho a conducir vehículos durante 3 meses por una falta de homicidio imprudente. La sentencia considera que no se trata de delito, si bien destaca que los hechos están en la frontera entre la gravedad y la levedad, ya que el sospechoso circulaba a velocidad excesiva a 60 kilómetros por hora en una zona cuyo límite son 40. Y uno de los casos más recientes, también más mediáticos, fue el sucedido en junio de este mismo año, cuando pues, una mujer que estaba haciendo footing fue atropellada precisamente muy cerca de San Cayetano. En julio de 2014, un joven atropelló y mató a una mujer de 44 años que corría en la avenida Picasso de Palma. Admitió que perdió el control del coche porque circulaba a gran velocidad tras consumir alcohol, cocaína y speed. Se alegó que padece una toxicomanía que está superado. Ante ello, la Fiscalía rebajó de 4 a 3 años la pena para el individuo. Finalmente quedaría en eso, en 3 años la pena de prisión. Los hechos fueron en 2014, el juicio fue en el año 2016 por ese atropello mortal de una joven cuando el conductor del vehículo, pues ya lo hemos escuchado, circulaba tras haber consumido alcohol, cocaína y speed, y aunque aquí no lo dice, pues también iba whatsappeando con el teléfono mientras iba al volante. En fin, casos, algunos únicamente que hemos buscado, 4 casos, podría haber muchos más, casos de esos que cada vez que uno conoce, pues se plantea esa pregunta, ¿no? Si realmente se está castigando como merece, pues situaciones en las que terminan con la pérdida de vidas humanas, incluso en el caso de Portals con 3 vidas humanas. Por eso queríamos hablar de este asunto esta mañana y hemos llenado nuestro estudio de Canal 4 de abogados para intentar saber un poco más, conocer realmente si a ellos les parece justo este tipo de sentencias y, en todo caso, qué se puede hacer si no lo son para cambiarlas, porque al fin y al cabo lo que es seguro es que se está aplicando el Código Penal. Saludamos ya, por tanto, a nuestros invitados del día, a Juan Enríquez. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. También a Eduardo Morey. Buenos días. Hola, buenos días. A Agustín Aguiló. Buenos días, ¿Qué hay? Jaime. Buenos días. A Pablo Alonso de Caso. ¿Cómo estás? Buenos días también. Gracias por acompañarnos en esta jornada de lunes. Y también a Álvaro Martín. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues ya lo han escuchado, un poco lo que es, insisto, 4 sentencias, entre otras muchas que se podrían buscar, de casos que terminan, pues, de homicidios imprudentes que terminan con sentencias aparentemente leves, al menos, insisto, desde una óptica de una persona que no conoce del derecho, que no sabe del Código Penal y que simplemente ve que a alguien que conduce bajo los efectos de sustancias estupefacientes mata a 3 personas y le sale a 1 año de prisión por cabeza, un poquito más.
¿Quién empieza? Ponías encima de la mesa la palabra justicia, ¿no? Si nos parecía justo, en el sentido que si se ha dictado una sentencia, a veces en conformidad, y está ajustada a derecho, pues ahí tenemos la justicia, ¿no? Si se aplica la ley tal como dispone, o los parámetros en términos de pena, pues es justicia. Guste más o no guste en términos coloquiales, pero al fin y al cabo es justicia. Y además hay que recordar, porque casi todos los casos que has expuesto, incluso por cercanía mediática reciente que se ha juzgado en relación al accidente que hubo en Portal, casi todo de ellos el procedimiento ha finalizado por conformidad. Y existiendo conformidad entre todas las partes, de la parte de la acusación del Ministerio Público y la acusación en representación de los perjudicados y del acusado, existiendo conformidad, por lo menos en relación a los protagonistas del procedimiento, pues no debiera como mínimo descocer mucho. Exacto, como mínimo parece dejar clara esa situación, que el Código Penal no da para más, obviamente, porque si no, no existiría esa conformidad. Pero sí que parece claro, Agustín, que existe ese sentimiento de... Sí, en la sociedad, ¿no? Sí, Jaime, tú has hablado de ópticas. Yo creo que la ley penal, que no puede estar sujeta a ningún tipo de pasiones, más allá de lo que dice la propia ley, tiene que regular una colectividad, ¿vale? Obviamente, si la decisión la tomamos desde la óptica de las víctimas, pues obviamente la ley de talión, es decir, que el mismo daño compense el daño realizado. Pero creo que hemos avanzado, es decir, esto en las sociedades primitivas pues podía tener su razón, pero hoy en día necesitamos una ley que regule una colectividad. Que dentro de esta generalidad que debe regular la ley puede haber casos concretos o lagunas o casos que no den respuesta a un caso muy concreto. Esto es muy difícil de aplicar en la realidad. Es decir, tenemos que tener una ley, tenemos que hacer que los ciudadanos confíen en esa ley y para que la ley se cumpla, entendemos que tiene que estar reglada. Es decir, tiene que haber unos artículos, debe haber unas penas ya preestablecidas, no se pueden crear castigos ad hoc. Con lo cual, esto da lo que se llama la seguridad jurídica. En algunos casos, y según qué ópticas, pues el justiciable estará satisfecho, en otros no lo será. Yo creo que, por tanto, los parámetros del homicidio imprudente son clarísimos, ¿vale? El saber si son justos o no, como bien ha dicho Pablo, es decir, son justos si se han aplicado los mismos, serían injustos si no se hubieran aplicado. Imagino que todos os habréis encontrado, Eduardo, con situaciones de este tipo en vuestro día a día. Al ser abogado, pues una vez puedes defender a una parte y otra vez a otra, ¿no? Y entonces, claro, la óptica varía mucho, lógicamente, en función de si es víctima o, entre comillas, verdugo. Buenos días. Pues sí, claro que sí. Yo siempre lo digo, que a veces vamos con el Barça, a veces vamos con el Madrid. Es decir, depende de quién te contrata. Y evidentemente cambia mucho la historia. Es decir, si llevas al hombre que se ha pasado 2 copas y ha atropellado, él te dice que se le fue el acelerador o frenó tarde y disculpa, y no vio al peatón y causó unas lesiones imprudentes, y luego, claro, si viene la familia, no, es que justamente pues mi tía perdió un ojo porque ese señor frenó tarde. Claro, son 2 ópticas totalmente distintas. Sí que quería enfatizar una cosa que han dicho mis compañeros que me han precedido. Se habla de justicia, es un tema que los abogados sí que nos levanta un poco, el tema de justicia. O sea, lo que sería totalmente injusto sería aplicar, o sea, excedernos de la ley. Eso sí que sería injusto. Es decir, a este señor le han caído 4 años, porque la ley lo prevé, porque le pueden caer hasta 4 años, ¿vale? Y aparte, claro, dice, es que ha matado a 3 personas. Pero yo estoy seguro que aunque esta mujer, y desconozco el caso, solo sé lo que habéis publicado en prensa y en los medios, es decir, aunque esta mujer pues condujera de una manera realmente pues errónea y drogada, con un límite de velocidad muy excesivo, estoy seguro que ella no tenía intención de matar a nadie. O sea, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo y los oyentes también estarán de acuerdo. Es decir, no es lo mismo castigar a alguien que ha matado a alguien, y como has dicho en el principio de la exposición, con un homicidio imprudente, que no alguien que va con una pistola y mata a otro. Por eso, el que va con la pistola a lo mejor cae en 15 o 20 años. Y el que mata con una conducción, que es cierto
Es cierto que ha ingerido drogas, ha ingerido alcohol y se ha equivocado, sí, pero claro. por eso es muy distinto que el que pone una bomba, el que pega un tiro o el que mata a su mujer. Es que a mí me ha tocado en esta mesa, por lo que veo, hacer de abogado, nunca mejor dicho, del diablo, que en este caso sería la sociedad, ¿no? La sociedad general, o como mínimo una gran parte de ella, porque tú hablas de un punto, es decir, tú hablas de que evidentemente no es lo mismo matar de forma voluntaria que involuntaria. Pero es verdad que quizás hay un punto intermedio entre condenar a 15, 20 años o condenar a 1 año por matar a alguien cuando, insisto, has comprado todos los boletos de lotería para que sucediera algo parecido. No es un hecho, no es... Juan, ¿no? Es relativo. Yo lo que dice Edu y suscribo lo que dicen los compañeros. La ley es la que es. En cierto modo, los medios se vuelcan en la sociedad o la sociedad de los medios para manifestar este descontento. Pero el Código Penal es el que tenemos. Y sí, pero claro, después... y si establece esta pena, es la que hay que aplicar. O más ya no se puede. Sí. Menos ya veremos. Ya lo luchará el abogado con el Ministerio Fiscal y con el juez para demostrar lo contrario. Pero lo que ha dicho Edu es lo que yo quería decir y me ha quitado. Es decir, el que ha preparado un crimen, ese sí lleva mayor castigo. Pero esta señora o esta chica no ha preparado ese crimen. Que ha sido imprudente, esnifando o ingiriendo, bien, ha sido muy imprudente. Y luego ha conducido a una seca velocidad más imprudente todavía. Pero estoy seguro que una niña de 22 años no tenía la intención de matar a un total y completo desconocido. A partir de ahí se ha aplicado el Código Penal única y estrictamente. Los medios sí que luego pues se encargan también para elevar la voz de la sociedad en manifestar que esto es un poco injusto materialmente. Bueno, se puede discutir. Hablas de elevar la voz de la sociedad. En ese caso, pues habría que pensar que quizás algo... Es que el Código Penal es de anteayer, como quien dice. Es muy reciente. Claro, os veo a todos, en todo caso, muy positivistas, ¿no? En el sentido de que la justicia es lo que marca el Código Penal. Quizás el error está en el Código Penal y no en la aplicación del mismo. Pero bueno, ahora le voy a dar paso a Álvaro Martín y después ya tenemos la mesa libre para que cada uno intervenga cuando quiera hacerlo. Álvaro. Buenos días. Decíamos que quizás haya un poco también de eso, ¿no? De que, bueno, una cosa es que lo marque el Código Penal y otra cosa es que estemos de acuerdo en que esos castigos sean los que deberían ser. O quizás nos vamos a una posición más filosofal, y ahora hablaremos también con Pablo, de que quizás no haya que castigar por este tipo de delitos, sino simplemente intentar que no vuelva a suceder. Pero bueno. Que yo considero, buenos días, que la justicia empieza legislando. Es decir, si se legisla y se recoge en un Código Penal que la pena máxima para estos casos puede ser 4 años, pues luego en función de cada caso concreto nosotros sabemos, cada caso es distinto, y generalizar para todos los casos no sería justo en este caso. Pero sí que es cierto que se habla de castigo, una pena de 4 años, pero es que no es castigo. Es decir, lo que no se hace es castigar, se intenta que el que ha cometido esos hechos se reinserte en la sociedad. No, la prisión es para reinsertarse. Se supone que el fin último es reinsertarse. Bueno. Entonces, el daño ya está hecho. Luego hay que ver cómo se... Me lo apunto, Álvaro, porque de eso yo creo que habrá cosas que decir, pero tenemos todavía tiempo por delante. Cuando queráis intervenid, pero creo que había pedido la palabra Eduardo. Sí, a ver, eran 2 cuestiones. Una has comentado, dices, es que le sale a 1 año por asesinato, por fallecido, por muerte. A ver, no, son 4. O sea, son 4 años que va a cumplir esta chica en prisión, ¿vale? Estoy teniendo en cuenta. Sí, pero bueno, es lo mismo matar a una persona que a 3. Desde fuera, insisto. Yo hoy me pero a ver, desde el 2007 hay un artículo del Código Penal que habla del concurso, esto se llama concurso de delitos, y te está hablando de que cuando una persona cometa un delito, digamos, doloso, que es la conducción, y hay este resultado imprudente, que son las muertes, se debe considerar como un solo hecho. Es decir, y luego el Tribunal Supremo del 2015 lo dejó muy claro. Dice, no, es decir, cuando estamos hablando de una persona que comete este delito contra las personas, ya sea un asesinato o homicidios, pues lo que hemos dicho antes, pues la persona que entra con una escopeta y mata a 10 personas a diestro y siniestro, pues será castigado como 10 asesinatos o 10 homicidios, lo que proceda. Lo que pasa es que cuando el delito es cometido, pues como en estos casos, como hemos dicho, pues la chica que conduce y mata... Bueno, por un homicidio imprudente. Por un homicidio imprudente, ¿no? Pues sería como una sola acción.
Ajá. Claro, dice, y el máximo son 4. O sea, lo que me estás diciendo es que según el Código Penal, un homicidio imprudente te da barra libre para que una vez que... Me sabe mal hablarlo en estos términos que parecen frívolos, pero es lo que yo traduzco de lo que tú me estás diciendo. De lo que dice el Código Penal, obviamente, ¿eh? No señala a nadie. Que si lo haces de forma imprudente, da igual que mates uno que 20. Pero imprudente es que no quiero hacerlo. Ya. Pero bueno, que el resultado de tu acción imprudente no parece... es que yo insisto. Hay un acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo del 2015 que habla de esto. Dice que sí, pero deberán tú, como castigarse. abogado y como persona, por ejemplo, Eduardo, ¿tú crees que eso es justo? A ver, no te hablo de lo que marca la ley. Podemos salirnos de la ley. Es evidente que si ocasionó 6 muertes, a lo mejor se tendría que castigar algo más y tendríamos que cambiar la norma. Y también es evidente que a lo mejor a la gente les cuece más que este tipo de muertes, el máximo sean 4, y una malversación de fondos públicos que al final se lleva el dinero, pero no ha matado a nadie, la máxima sean 6 años. Pero es que a lo mejor alguien tendría que cambiarlo, pero lo que tenemos encima de la mesa es esto. Sí, pero es decir, si los que trabajáis en el día a día sois los primeros que parece que os conformáis con lo que hay y punto, no entráis en lo que es el fondo del asunto, a debatir si realmente es justo o no es justo. Es que esa capacidad la ostentan otros poderes, que es el legislativo. Nosotros nos movemos con la legislación que hay en el momento en el que ocurre el hecho. Nosotros no podemos aplicar la ley en función de según qué motivaciones, de sentimientos. O sea, la ley en ese momento es la que hay y hay que acudir a ella. Y me parece temerario y poco respetuoso desde el punto de vista democrático el que queramos cambiar la ley a golpe de titular o a golpe de suceso. Eso no es recomendable. O sea, hay que legislar desde la asepsia, la objetividad y la distancia. Y hacen mal los políticos, sobre todo en pre-campaña, cuando en búsqueda del voto fácil y en la concurrencia, en la oportunidad de un suceso de este calado, con tirón mediático, empiezan a vender promesas electorales para acrecentar, endurecer la ley penal. Y entrando a tu provocación dialéctica que comentabas antes y ahondando en lo que decía Álvaro, mi compañero, antes reflexionabas y nos invitabas a todos a que pensáramos la ley penal como un castigo o como que no se vuelva a pasar, que no vuelva a pasar. Pues estamos en un sistema penal, punitiva o reinsertiva, sería un poco claro, de reinserción, de reeducación, de prevención. Ya la Inquisición la dejamos muy lejos. O sea, 4 años de prisión son 4 años de prisión. Es una pena muy, muy contundente, ¿eh? Entonces, yo estoy con gripe en casa 3 días y me subo por las paredes. Y más si está mi suegra. Piénsese, permítame la broma, piénsese en 4 años de prisión. Es mucha pena. Es que entonces yo me planteo una cosa, ¿qué sería más justo? ¿Más años? Yo lanzo esta pregunta. ¿La justicia entonces qué sería? Que él tuviese una condena de más años. Sí, ahora te reconduzco yo las preguntas, haciendo de periodista. ¿Para qué más pena? Exacto. Dice, ¿solo 4 años? Yo te pregunto, Jaime. El daño está causado. O sea, de lo que se trata es, como decíamos, de prevenir o de reinsertar para evitar nuevos daños. Pero pues yo respondo a vuestra pregunta con otra pregunta. En el caso de los delitos económicos, que además apuntaba Eduardo Morey, no hace falta ningún tipo de reinserción. Se trata en muchas ocasiones, y aquí en Baleares lo sabemos de sobra, de personas que tienen un entorno más que estable, de personas que tienen familias, que tienen hijos, que en fin. Y sin embargo le están cayendo años, por supuesto que muchos más de 4 años, por haber metido la mano en la caja. En ocasiones incluso ni siquiera para ellos, para el partido. Pero están cayendo años, y el caso de Munar, por supuesto, es un caso extremo, pero hay muchos más, de personas que van a pasar en la cárcel 2, 5, 7, 8, 10 y más años por haber robado dinero público. Dinero público. Con ¿Y dónde está la reinserción para estas personas? A lo mejor bastaría con que, siguiendo vuestro argumentario, que devolvieran el dinero y se acabó, porque el entorno lo tienen. Pero al igual que los delitos que venimos comentando, eso, contra la seguridad vial y de homicidio, eso sería la cuestión, la responsabilidad civil aparejada al ilícito. Pero eso no basta. O sea, tan benévolo, mi postura no es tan benévola. ¿Me explico? La pena privativa de prisión, si se devenga. Y luego, por supuesto, la responsabilidad civil
aparejada al ilícito, pero no se está diciendo ya que la absolución erga omnes para todo el mundo. Lo que se está diciendo es que hay que atemperar la pena en función de las circunstancias, de los hechos. Agustín. Sí, al hilo que comentas con los delitos, digamos, económicos, no los delitos de sangre. Yo aquí tengo mis dudas, pero claro, las penas que les han impuesto a estos políticos por delitos que llamamos de corrupción son justas. Si hemos dicho que eran justas para el delito del homicidio imprudente, también serán justas para los delitos de corrupción, porque son justos porque se ciñen a la ley. Porque se ciñen a una ley prevista. Cuestión distinta, creo que ha sido Álvaro el que lo ha comentado, serían la elaboración de las leyes y si realmente eso responde a ese fin, a esa quimera de la resocialización o realmente responden a otro tipo de intereses. Yo, en mi opinión, creo, o he podido ver en mi experiencia, que solo se reinserta el que entra reinsertado en ese tipo de delitos, ¿vale? Yo creo, como tú bien has dicho, que el político que decide quebrantar esas normas y cometer un delito administrativo o un delito contra el interés público no necesita estar 17 años en prisión para entenderlo, ¿eh? Es decir, pero esto es lo que hay. Bueno, pero por lo menos ahí sí que te mojas y dices, bueno, que te parece excesivas las penas que marca el Código Penal. Siempre partiendo de la base de que es... Me voy a... Es decir, lo que yo critico aquí abiertamente o pongo en duda, es si efectivamente la sanción prevista para este tipo de delitos por el legislador realmente se adecúa al fin de reinserción y excepción de la norma, ¿vale? Y me refiero estrictamente a tanto... Estamos hablando, perdón, Agustín, de personas que entran en la cárcel con un entorno y es no sé si probable, pero muy posible que salgan peor de lo que han entrado. Te lo puedo garantizar. El tema es decir, en determinados delitos yo creo que el Código Penal es demasiado amplio. A lo mejor no vamos a extender ahora demasiado y tal. Por ejemplo, hoy en día puede entrar en prisión un arquitecto por un accidente laboral. Es decir, puede pasar. O un ingeniero, es decir, que en una obra, pues un trabajador, pues porque no tenía, se ha subido sin colocarse el arnés, es decir, ejemplos los tenemos todos, ¿vale? En estos delitos sí que entiendo que el tratamiento penal, pues quizás es desproporcionado en ocasiones. Y está pasando. Y pasa. Pablo, tú que eres un poco que querías ponerse a la voz de la reinserción, de Pablo y Álvaro, ¿no? Hablaban de eso, pero no sé si Agustín creo que apunta bien todos esos muchos casos de muchas personas, pues insisto una vez más, con familia y demás, que son gente que habrá podido cometer un error en su ámbito laboral simplemente, que la consecuencia es la cárcel. Parece bastante incoherente con lo que después nos encontramos con estas penas de prisión de las que estamos hablando tan laxas, ¿no? Es acertado lo que habla Agustín, porque por un error que medie cierto dolo en el ejercicio de tu profesión, que a veces hay circunstancias ajenas a ti, que contribuyen al hecho, y exista un fallecimiento en una obra, por ejemplo, el ejemplo que ponía acertadamente Agustín, y que te puedan acusar con penas de prisión, verdaderamente en ocasiones puede ser desorbitado. Luego también, a lo mejor esto es de cierta demagogia, pero hay que ponerse también, ser empático con el acusado, con el futuro responsable, con el penado, y que puede ser pues una persona de corta edad, la adolescencia, que todos hemos tenido errores, y que un error pues de ese tipo puede tener una consecuencia desgraciada, como puede ser el fallecimiento de un tercero. Y yo creo que una persona de corta edad, que su capacidad volitiva, intelectiva, todavía no es maduro, su raciocinio todavía no es coherente, y que lo llevemos a un lugar, como decía el compañero, que de todos es sabido que no es posible la reinserción, por el hacinamiento que hay, la falta de recursos, etcétera, etcétera. No se puede llevar a un chico o una chica de corta edad a una prisión por un hecho puntual, que a lo mejor tiene un desarrollo psicosocial estupendo y perfecto, y por una fiesta nocturna y una serie de excesos nos carguemos
su vida personal. O sea, Ahora me parece también que hay que tenerlo en cuenta. Ahora me darás alternativas, pero creo que Eduardo querías apuntar algo antes. Bueno, era un poco lo que comentaba antes Agustín de los temas de malversación y los temas políticos. Es decir, que es que pienso exactamente lo mismo que él. O sea, simplemente me ha quitado la palabra y se me ha adelantado. Pero bueno, tampoco no tenía más que O sea, que decir. existe prácticamente unanimidad, por lo que veo, al menos aquí en la mesa, no respecto a los castigos o a la forma en la que viene reflejada en el Código Penal el hecho de los homicidios imprudentes, pero sí, por lo que veo, sí que hay bastante unanimidad en lo otro, ¿no? En el hecho de que personas en el ejercicio de su profesión puedan acabar en la cárcel por un error, insisto, pues eso, en su trabajo, ¿no? Sí, es así. Es decir, es que estamos todos expuestos, por decirlo de alguna manera. O sea, unas profesiones más que otras, pero existe este peligro y sí que es realmente arriesgado. También quería... A ver, es que hay un caso de los que has comentado anteriormente, volviendo al tema que nos ha traído hoy. Claro, has señalado, por lo que he apuntado que habéis leído al inicio, pues que todo eran penas de prisión, pero había uno que se ve que te llamaba bastante la atención, que era pena de multa. Multa por atropellar mortalmente a una niña de 3 años. La vileta. Consideraba que el juez que no se trataba de un delito, el sospechoso circulaba a velocidad excesiva. Sí. Claro, y creo que has dicho que iba a 60 por hora. Iba a 60 kilómetros por hora en una zona de límite 40. Claro, pero a ver, habría que mirar las circunstancias. Pero había a lo mejor alcohol, pero el juez consideraba que no había afectado eso a su claro, pero 0,52 miligramos. 0,52 es un límite que, si bien es superior a la tasa, es un límite que, a ver, tendrían que verse todas las circunstancias. Y la velocidad 60 por hora en una zona que va a 40, yo creo es que... un 50% más. Pero a ver, estamos hablando de 20 kilómetros más por hora, y creo que en esta mesa, aquí más que menos, alguna vez por Palma ha ido a 60 y algún... Habría que ver las circunstancias. Es decir, tampoco no... A ver, es un hecho lamentable y muy triste que has dicho que era una niña de corta edad, de 3 años. Es muy triste, para la familia será muy doloroso, pero también es que a la persona que le ha pasado una auténtica desgracia. O sea, ha ido un poquito más rápido y tenemos que saber por qué apretó un poquito más el acelerador. A lo mejor se había tomado 2 cervezas, es que no lo sabemos, habría que mirar el caso. No era rápido, si nos quedamos con el titular, sí que te llama la atención el asunto, pero hay que atender a las circunstancias del tráfico un poquito, y de la vía. Y a lo mejor, en ocasiones, ir a 130 no es nada temerario. Aunque haya luego un accidente, pero no es nada temerario. Y a lo mejor ir a 20... en atención a las circunstancias del tráfico de la vía, porque está pasando un colegio, niños pequeños, y ir a 20 o a 15, verdaderamente es temerario ir a esa velocidad. O sea, quedarnos solo con el titular, hay que ahondar un poco. Yo he intentado no quedarme con el titular y explicar todas las circunstancias que, por ejemplo, rodeaban este caso. La tasa. 0,52 de tasa. No bueno, digo la que tasa. Es que hay personas que a lo mejor pesan 110 y miden 2 metros, y esa tasa es tan fenomenal. Y yo, con menos de esa tasa, me estoy tambaleando. No solo hay que atender al índice en sangre o otro tipo de mediciones, sino que también hay que atender a otras circunstancias. Agustín. Y otra cosa, Jaime, con el tema de conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Yo también tengo mis críticas, y además creo que es generalizado en los que nos dedicamos a esto. Yo creo que este delito también tiene mucho de castigo social, más que realmente, siento reiterarme otra vez, pero con el fin resocializador de las penas. Se da la casualidad de que conducir bajo los efectos del alcohol es el único delito que cometer el hecho bajo efecto de sustancias o alcohol está más castigado. Me refiero, en todo el resto de delitos, el que tú hayas actuado bajo la injerencia o la injerencia de bebidas alcohólicas, lo que te hace es atenuar la pena, por algo muy simple, y es, si tú no eres dueño de tus actos, hablando en plata, obviamente eso va a tener una repercusión en el castigo final. Sin embargo, en el delito de conducción es un agravante. Es decir, yo dejo la siguiente reflexión: ¿por qué me van a atenuar la pena si me he peleado o he producido unas lesiones en una pelea de discoteca, y me van a rebajar la pena
porque he actuado bajo los efectos de bebidas alcohólicas y yo no era dueño de mis actos y yo tenía mis facultades volitivas absolutamente mermadas, y sin embargo con la misma injerencia de alcohol, con el mismo nivel en sangre de alcohol, tomar la decisión de coger el coche cuando a lo mejor previamente no quería coger el coche, aquí vamos a castigar y vamos a meter en prisión y no vamos a tener en cuenta ese atenuante. Es decir, tú abogas porque en este caso fuera atenuante. Porque... No abogo por ello, sino que me llama la atención, o creo que detrás del legislador, aquí por ejemplo tenemos lo que ha dicho Pablo, es decir, una legislación a golpe de resultado, a golpe de periódico. Porque, es decir, creo que no es lógico jurídicamente que lo que en unos casos atenúa, en otros casos agrava. Otra cosa es si la gente en general también entiende eso, ¿no? Que el hecho de que haber consumido drogas a la hora de cometer un delito pueda resultar atenuante, como si a uno le obligaran a consumir drogas, pero bueno, eso ya es un debate mucho más... No, lo único serían los casos del que se ha puesto voluntariamente en esa situación de enajenación para cometerlo, y estos son casos muy de laboratorio, no es lo normal. La gente que coge el coche, la gente que toma la decisión de coger el coche pese a haber bebido, es decir, nos tenemos que preguntar si realmente tiene la capacidad suficiente para decidir si lo tiene que coger o no. Juan Enríquez, que lo tenemos muy callado, es abogado de oficio y además de letrado es ciclista. Pertenece a ese amplio colectivo de cicloturistas que circulan, bueno, no sé si últimamente demasiado, pero en general sí, en su vida sí que lo ha hecho circular por las carreteras. Y los ciclistas son un colectivo que cada vez que llega una sentencia de este tipo, como la que hemos leído, un policía en este caso además, que atropella a una ciclista y se da a la fuga con resultado de muerte para ella, le cayeron 2 años y medio de prisión, creo recordar, ahora le echo un vistazo, pues se enfadan bastante y las redes sociales se llenan de quejas contra este tipo de sentencias. Sigo en la práctica. Abogado antes que ciclista, por lo que veo, ¿no? Soy abogado antes que ciclista. Y antes que cicloturista, porque yo creo que le ha dolido, porque Juan es de los que hacen más de 80 kilómetros, me consta, hace 40 kilómetros más. Aficionado a la bicicleta. Un gran amante y además también arbitraje. Pues, en fin, es un poco lo que hay, es decir, lo que hemos estado hablando. La legislación está establecida de esta manera y nos tenemos que adaptar. Sí que como ciclista pues me dan rabia ciertas actitudes, porque además el chico de Sineu, yo particularmente le conocía. En este caso, el chico de Sineu no lo hemos comentado. Le conocía. Vamos a recordar que es el caso de una mujer, en este caso una turista francesa, había ingerido también alcohol, no demasiado, pero bueno, dio positivo en el control de alcoholemia posterior y mató a una persona que iba en bicicleta por la noche. De nuestra edad, 40 y pocos años, encima delante de su hijo, que tenía 8, 9 o 10 años. Es decir, una desgracia, pero es lo que tenemos. Yo lo que sí que opino es que, discrepo un poco con Pablo, que es más idealista que yo, en este fin resocializador, pues no acabo de estar demasiado convencido. Y también me da la sensación de que en España vamos un poco a golpe de lo que surge. Pero cuando y por ejemplo, en el tema de los políticos, pues sí que este tipo de penas quizá fueran excesivas, pero esto es una opinión personal. Es decir, yo también, además de abogado, soy persona. Entonces, quizá esas penas son excesivas en comparación con otros delitos que podrían ser más duros. Es una opinión personal. Cuando dices que no crees tanto como Pablo en el fin resocializador de la prisión, ¿quieres decir que no confías en que se pueda resocializar o que simplemente no crees que el actual estado de las prisiones sirva para... Ambas cosas. Yo creo que las penas tal como están establecidas a día de hoy, el fin socializador no se aplica. No sé por qué, pero no se aplica. Y la mayor parte de las personas, ese fin no se consigue. Porque, Pablo, si tú fueras legislador, que ya sé que no lo eres, tú abogarías porque, por ejemplo, una chica como esta joven búlgara, 22 años, evidentemente sin antecedentes, un poco lo que decíamos, ¿no? Una persona, entre comillas, normal, que en una tarde pues consume lo que consume y acaba matando a 3 personas, ¿tú serías partidario de que directamente no entrara en prisión? Hombre, yo evitaría la entrada en prisión con otro tipo de medidas, accesorias o principales, si se pudiera cambiar la ley, en atención pues, al perfil social que presente y en atención a esas circunstancias, pues trazar una pena o unas medidas de resocialización, de que fuera sensible con el hecho cometido,
de evitar futura comisión de esos mismos hechos, que pudiera devolver a la sociedad, porque no hay que olvidar que en casi todos los tipos del Código Penal el bien jurídico protegido, pues directo o indirectamente, va hacia la sociedad, que pudiera darle la oportunidad de que pudiera devolver a la sociedad, en términos de cumplimiento de una pena no restrictiva tan dolosa como la prisión, que pudiera devolver a la sociedad, por ejemplo, según qué centros de asistencia social o sí, lo que pasa es que también educativos. esos centros, Pablo, pueden resultar estigmatizadores tanto como una cárcel al final, ¿no? Bueno, pero no tan, o sea, la libertad es que es un bien. Se mantiene claro, la diferencia sería la libertad. Precioso, claro, el estar encerrado entre cuatro paredes y haciendo un poco más, pues tampoco quiero reducirlo tanto, ¿no?, al absurdo, pero claro, no es lo mismo estar encerrado entre cuatro paredes que estar contribuyendo socialmente y autoalimentándote de lo que estás aportando a la sociedad. Entonces me gustaría algún tipo de sistema así, que pudiera ser, como dice mi compañero Juan, pues cierta utopía, pero bueno, si hay voluntades y recursos, que es lo más importante, porque también falla nuestro sistema carcelario, penitenciario, por la falta de recursos, los hacinamientos, falta de personal, etcétera, etcétera. Agustín, me parecía que asentías cuando... Absolutamente. Tampoco eres partidario de prisión para este tipo de casos. A ver, cada caso concreto tendrá su... Sí, pero hablamos en general de esa tipología. En general, de yo creo que la política penitenciaria se ha dormido. Es decir, como dice bien Pablo, yo abogaría por sistemas de compensación social sin llegar a los trabajos forzosos, pero que de alguna forma los que han incumplido las normas que todos conocemos, pues puedan devolver a la sociedad el mal causado de alguna forma, evitando los hacinamientos y evitar la privación de libertad, que al fin y al cabo no se puede, o la práctica nos enseña que tampoco es tan eficiente como querríamos, no por falta de cualificación de los empleados que trabajan en la administración penitenciaria, sino por lo que apuntaba Pablo, que es la falta de medios. Es imposible realizar un tratamiento penitenciario de no sé cuántos presos debe haber ahora, pero creo que son cifras... La población reclusa más alta de Europa, de España. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo al respecto quería comentar dos cosas. Antes se ha comentado, creo que lo ha comentado Juan o no sé quién, que hablaba de que si las penas eran excesivas o no. A ver, yo creo que en este país todo nos parece poco. Es decir, vas a tomar un café a un bar y cuando hablan de, yo qué sé, de Munar o quien sea, me parece poco, tengo que pasar toda la vida en la cárcel, no sé qué. Ahora pasa con la búlgara, la persona búlgara, me parece poco, es decir, queremos más, siempre queremos más, y por eso volvemos a lo que han comentado bien mis compañeros que me han parecido en la palabra. Las decisiones se tienen que tomar con calma y con frialdad. Y oye, pues si homicidio imprudente tocan 4, pues 4. Y si de aquí 3 años el legislador cree que en lugar de 4, pues habría que hacer unos pluses, porque si en lugar de un muerto son 2 muertos, lo subimos a 5, pues será una decisión tomada con calma y con tranquilidad. Pero lo que no puede ser, digo, la tertulia esta de bar de pues más y más y más, pues al final acabaríamos pues todo con 30 años de prisión y nos llevaría a la siguiente consecuencia que le han comentado tanto Pablo como Agustín. A ver, hay una realidad en este país, es que hay mucha gente en prisión. Es decir, cada día, al menos en Palma pasa, y digo, de los 30 días del mes, o 30-31, yo estoy seguro que 25 sube alguien a prisión de videojuego de guardia. Sí. Y no digo los 30 porque a lo mejor algún día no va nadie. ¿Pero qué quieres decir con eso? Pues que si cada día metemos a gente en prisión y no cada día sale gente de prisión, pues las plazas son las que son y nos falta sitio. Claro. Y a lo mejor habría ciertos delitos que habría que tomar otras opciones, como han apuntado mis compañeros. Yo no lo tengo claro si el resultado del homicidio imprudente tendría que llevarnos a prisión o no a prisión. Ellos lo tienen más claro que yo. Yo no lo tengo claro, pero sí que habría que hacer un planteamiento de las penas. Es decir, lo que no puede ser es que cada día entre gente a prisión y no cada día salga gente de prisión, porque es que el sitio es limitado y a lo mejor habría que tener una política criminal distinta. ¿Por qué? Porque si no,
eso nos puede llevar a una consecuencia, que es que no se puede llevar el tratamiento y no se puede educar. Y al final sea como el castigo de estate aquí 3 años, 4 años, 8 o 25, los que sea, luego te abriremos la puerta y ya veremos qué pasa. Claro. Y no creo que eso deba ser el objetivo del Estado de Derecho. Yo es que al hilo de lo que apunta mi compañero Eduardo, vamos a ver, hablando fríamente, pues tenemos que hablar fríamente. Se ha cometido el hecho. ¿Qué queremos ahora entonces? Que pase más años. Yo lo que quiero personalmente es que no se vuelva a cometer o que se evite cometer esos hechos. A mí que pase 15, 20, 30 años en prisión, pues no sé de qué sirve, no lo sé. A mí lo que me serviría es que alguien me garantice que esa persona no va a volver a cometer ese delito o evitar que se cometa ese delito. Si se pasan más años en prisión o menos, bueno, para mí no lo garantiza. Imagino que si la víctima fuera un familiar nuestro, sí que nos gustaría que pasara más tiempo en prisión. A mí lo que me gustaría es que no hubiese sucedido eso. Normalmente, vamos, yo no me he encontrado ningún caso que salga alguien y diga, uy. Desde el punto de vista personal, sí, pero desde el punto de vista jurídico, no. Por eso, lo que comentaba yo anteriormente, que no se puede aplicar la ley de forma cercana, pasional, con sentimientos, o sea, que hay que dejar a terceros desde la distancia. Porque yo, compartiendo con Eduardo lo que ha dicho y sin abandonar esa conversación de cafetería, es decir, nosotros hemos podido ver nuestra experiencia, es decir, de la misma situación al revés, y es cuando el acusado es un familiar nuestro. Es decir, cuando el familiar es alguno de estas personas que están en esta cafetería debatiendo, bueno, aquí sí que queremos todas las atenuantes y claro. Es decir, ¿por qué? Porque todos estamos sujetos el Código Penal es tan amplio que todos estamos sujetos a tener un mal día, ¿vale? Con lo cual... sí, eso está claro. Tú ves las cosas según un poco el prisma. Por eso, exacto. De ahí a lo que hablamos al principio, a lo mejor los Jaime, que más piden castigo después un día se encontrarán en la situación contraria, ¿no? De ahí, Jaime, lo que hablábamos al principio, de que tiene que haber unas reglas del juego y que no puede ser arbitraria. Es decir, tiene que haber unas reglas. Que en algunos casos, pues, dejarán satisfechos a una parte y el otro no, obviamente. Pero tiene que haberlas, si no la sociedad no puede funcionar. Eso estamos, creo, todos de acuerdo. En todo caso, esa política criminal de la que hablabas, Eduardo, imagino que tendrá que venir dictada por una forma de entender la justicia y el castigo, ¿no? No tanto por si en la cárcel hay más o menos gente. Claro, pero lo que digo yo es que si hay mucha gente es que algo falla. Es lo que digo yo. Y ya que no quiero entrar en política porque es verdad que es un mundo que no me gusta nada, pero ya que van a pactar ahora todo el día y el consenso y la nueva época, pues a lo mejor se podría mirar esto también. Porque, a ver, si hay... Creo que en la prisión de Palma hay 2.000 o 2.000. Sí, parece complicado cuando hay un partido que está hablando de ¿cómo es? La cadena perpetua revisable y los otros claro. no. Entonces, a partir de ahí no, parece complicado que pueda haber un consenso, ¿eh? Sí, pues vamos a hacer más prisiones y vamos a hacer que España haya, en Mallorca haya 3 prisiones. Es que no van a caber. Por tanto, si no caben en prisión, o es que España todos somos muy, 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 muy malos, o que falla algo. Y que esa propuesta de pena, creo recordar, que vino dada por un caso muy mediático del caso Mariluz, ¿eh? A 6 meses de elecciones se le ocurrió a un partido político lanzar a la palestra ese tipo de pena. Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando ya. De hecho, teníamos que terminar, pero nos acaba de llamar Fernando de Campicafort y tenemos medio minuto, Fernando, para que nos des tu opinión sobre el asunto que estamos tratando ahora mismo, sobre estos homicidios imprudentes, los castigos y las penas. Buenos días. Fernando. ¿Sí? Sí, cuéntanos. A ver, que estoy viendo el programa y de mí todos estos programas así me indignan un poco. Cuando hablamos de tráfico, me indignan un poco, precisamente al abogado que está hablando aquí lo conozco, porque es que está con nosotros, digamos, en el sindicato. Yo sé, digamos, una persona que se dedica directamente, diariamente, casi todo el año al tráfico y estamos viendo las injusticias que hay en el tráfico. Sí. Entonces, todo esto en lo que se basa más, digamos, en la falta de conocimiento, de respeto, de educación, que los nuevos conductores y todas las personas están llevando hoy en día a cabo. Aquí solamente tenemos, digamos, lo que es derecho, pero nunca tenemos obligación de nada. Y yo no veo nunca que se le diga por ninguna parte el respeto, la colaboración y la educación del tráfico. En fin, Fernando, que tú lo que quieres es un poco más de caña para los infractores. No, caña no, educación y respeto. Educación y respeto, venga. Porque esto le falta mucho, porque yo lo estoy viendo cada día en carretera. Ajá. Porque los mismos profesionales que están enseñando, que a mí me ha pasado directamente, los mismos profesionales que están enseñando a los alumnos,
cometen más infracciones que los alumnos, de cualquier persona. Ya. Y yo pienso que todo esto que está pasando es por la misma educación que están pasando los alumnos, es la que está enseñando a los profesores. Muy bien, pues tomamos nota, Fernando. Gracias por tu llamada desde Campicafor para hacer su aportación. Que si hay tiempo, yo aplaudo la consideración de Fernando, en el sentido de que debe de haber pues un estadio previo al sistema penal punitivo de educación, de sensibilidad, de formación. Muy bien, pues gracias a todos por haber participado. No sé si alguien quiere aportar alguna cosita más antes de irnos, así que lo dejamos aquí. Pablo Alonso, Agustín Aguiló, Eduardo Morey, Juan Enríquez, Álvaro Martín. Muchas gracias. Esta mañana para intentar arrojar algo de luz sobre estas sentencias que, insisto, pues crean cierta zozobra en muchos cuando llegan, como el caso de esta joven búlgara que el pasado jueves fue condenada a 4 años de prisión tras matar accidentalmente a otras 3 personas mientras conducía el volante de su BMW. Cuando queráis, las puertas abiertas de Canal 4 Radio también para hablar de lo que sea y para llegar a la gente, ¿no? Un poco ese mensaje que a veces pues hay un poco de demasiada separación, de demasiado espacio, ¿verdad?, entre el mundo de los juristas y lo que es la sociedad civil. Gracias. 9:54, nos vamos con la hora de...